Bien, el tema que vamos a ver el día de hoy es la forma de representar en una operación una multiplicación y una división. Recuerden que si quieren el apunte de la clase pueden descargarlo en formato PDF. En la descripción de este video estará el link para que lo puedan descargar. Igualmente, los invito a que si gustan ver las clases en vivo, vénganse a Twitch los lunes, miércoles, viernes y sábado a la 1 de la tarde, hora de México. Así que bueno, vamos a comenzar ya con nuestras definiciones. Como he mencionado, ha existido muchas formas de representar la multiplicación y la división. Nosotros vamos a explicar el uso de algunos símbolos más utilizados y más conocidos por todos, e incluso vamos a explicar qué variantes son más importantes y cómo las van a ver ustedes en sus matemáticas. Bien, lo primero que vamos a ver nosotros es las formas de representar la multiplicación, así que vamos a comenzar con nuestro primer ejemplo, que es el uso de la X. En la multiplicación se indica normalmente con una X que se está expresando una multiplicación. Aquí tenemos el ejemplo más fácil, más básico, que es multiplicar 3 por 5. Bueno, nosotros ya sabemos que es 15 el resultado. Y aquí nosotros ya estamos usando el símbolo de X para expresar una multiplicación. El segundo ejemplo, podemos utilizar el símbolo de X para expresar una multiplicación entre fracciones. Igualmente podemos expresar la multiplicación de un número por una fracción. Tenemos en el cuarto ejemplo la multiplicación de 4 por m. Aquí igualmente estamos utilizando la X para expresar una multiplicación entre ambos. En el ejemplo 5, bueno, aquí tenemos la multiplicación de dos letras, la letra P por la letra M. Aquí también igualmente estamos expresando la multiplicación entre letras. Y como les he dicho en el cuarto y quinto ejemplo, el uso de la X para expresar una multiplicación entre letras o una letra y un número no es muy recomendable. Esto puede provocar errores y confusiones. Es por eso que puede omitirse el uso de esta X en la multiplicación de un número por una letra o entre letras. Por ejemplo, aquí 4 por m, pues aquí omitimos la X, el uso de la X, y solamente expresamos 4m. Aquí nosotros queremos decir que se están multiplicando. En el quinto ejemplo tenemos P por m. Bueno, aquí también hemos omitido el uso de la X y solamente podemos expresar como PM. Esto quiere decir que se está multiplicando la letra P por la letra M. El segundo símbolo que vamos a utilizar es el uso del punto medio, que también sirve para expresar una multiplicación. Aquí nosotros también igualmente hay que tener cuidado porque es punto medio. No quiere decir que el punto deba estar abajo o arriba. Debe de estar exactamente en medio. Eso también quiere expresar una multiplicación. Aquí tenemos unos ejemplos. En el primero tenemos 3 por 5 es 15. Bueno, aquí nosotros expresamos una multiplicación entre números con el uso del punto medio. No hay que poner el punto en medio abajo ni arriba. Hay que tener cuidado de eso. E incluso se recomienda que el uso del punto medio no se utilice en números, porque igualmente puede causar confusiones y errores. Solamente el punto medio debe utilizarse, por ejemplo, entre número y una letra o entre letras para expresar una multiplicación. Aquí nosotros en el cuarto y quinto ejemplo estamos expresando una multiplicación entre un número y una letra. Igualmente, si se quiere el punto medio para expresar una multiplicación entre letras o una letra con un número, se puede omitir su uso en esta variante, como lo hemos explicado con el uso de la X. Igualmente, pues podemos omitir el punto medio entre una letra y un número o entre letras y solamente se puede expresar de esta forma. En el cuarto ejemplo como 4m o en el quinto ejemplo como xm. Igualmente ahí nosotros queremos decir que esos números o esas letras se están multiplicando. Vamos a ver la otra forma de expresar una multiplicación. En ausencia del punto medio y de la X se suele emplear el asterisco. Bueno, igualmente aquí tenemos unos ejemplos de cómo podría utilizarse el asterisco para expresar una multiplicación. Aquí tenemos en el primer ejemplo 3 asterisco 5. Bueno, nosotros sabemos que es 15, muy fácil. Y de esta forma nosotros expresamos una multiplicación entre números, o igualmente en el segundo ejemplo podemos expresar una multiplicación entre fracciones
O en el tercer ejemplo, una multiplicación entre un número y una fracción. Tenemos el cuarto y quinto ejemplo, donde también nosotros podemos expresar una multiplicación entre un número y una letra, o como en el quinto ejemplo, la multiplicación entre letras. El asterisco para expresar una multiplicación entre letras o una letra y un número se puede también omitir. Y también en matemáticas eso quiere decir que hay una multiplicación. Es muy fácil y créanme que esta forma del ejemplo 4 y 5 que hemos visto, tanto para la X como el punto medio y el asterisco, es una forma que ustedes van a seguir viendo y más en álgebra. Vamos a ver otro ejemplo más, que es utilizando los signos de agrupación, que esta forma también nos puede ayudar a expresar una multiplicación. Estos signos de agrupación pueden ser los paréntesis, corchetes o llaves para poder expresar una multiplicación. Aquí tenemos unos ejemplos. En el primer ejemplo tenemos paréntesis 3, paréntesis 5. Eso quiere decir que se están multiplicando esos dos números. 3 por 5 es 15. Yo aquí utilicé paréntesis, pero también ustedes pudieron haber utilizado corchetes o llaves, e igualmente eso ustedes lo van a poder expresar como una multiplicación. Hay que notar que entre los paréntesis aquí en medio no hay ningún signo más. Nunca debe de existir ningún signo aquí, porque si no, bueno, ahorita vamos a ver qué significa si tenemos un signo aquí en medio. Pero siempre, para expresar una multiplicación, bueno, solamente el uso de paréntesis, corchetes o llaves sin tener ningún signo en medio. Y también, bueno, podemos expresar una multiplicación entre fracciones, o en el tercer ejemplo, podemos expresar la multiplicación de un número por una fracción, o incluso también podemos en el cuarto ejemplo tener la multiplicación de un número sin tenerlo que encerrar entre paréntesis, y el segundo número también lo podemos encerrar con paréntesis. Solamente uno de los dos puede tener paréntesis y eso también quiere expresar una multiplicación. 2 por 7, pues ya sabemos que es 14. O también pudo haber sido al contrario, el que tenga los paréntesis sea 2 y 7 pues que no los tenga, y de esa forma también nosotros podemos decir que hay una multiplicación entre 2 y 7, que también sabemos que es 14. También tenemos el uso del sexto y séptimo ejemplo. En el sexto, bueno, tenemos la multiplicación del número 4, paréntesis, el número o la letra M. Aquí también nosotros queremos decir que se están multiplicando este número por esta letra M. Y bueno, también podríamos tener incluso pues que solamente uno de ellos esté entre paréntesis. 4 no puede tener paréntesis si quieren, pero la letra M sí podría tener los paréntesis. Y también de esta forma nosotros queremos decir que hay una multiplicación. En el séptimo ejemplo, aquí tenemos el paréntesis azul y bueno, aquí tenemos x más 3. Y tenemos el paréntesis rojo que nos dice que es 5x cuadrado más x más 1. Esto quiere decir que se está multiplicando todo este paréntesis azul por todo este paréntesis rojo. Y yo les mencioné que no hay que tener ningún signo en medio de estos paréntesis. Eso quiere decir que hay una multiplicación. Si hay un signo, bueno, para expresar una multiplicación con el uso de los signos de agrupación, no debe existir ningún signo entre ellos. Si hay un signo entre los paréntesis, no se está expresando una multiplicación. Se hace la operación que el signo indique. Bueno, aquí vamos a explicar con unos ejemplos. Bueno, ¿qué pasa entonces si yo tengo un signo entre los paréntesis? Aquí tenemos igualmente 3 encerrado con paréntesis y 5 encerrado con paréntesis. Pero aquí ya tengo un signo en medio y es un signo de más. Como ya tengo un signo aquí en medio, entonces ya no es una multiplicación. Esto se convierte en una suma. En este segundo ejemplo, igualmente tenemos 4 y la letra M entre paréntesis. Pero ya tenemos un signo más aquí en medio. Eso quiere decir que ya no se están multiplicando, sino se están sumando. Igualmente en el tercer ejemplo, bueno, tenemos un paréntesis azul y un paréntesis rojo. Como tenemos un signo menos aquí en medio, entonces ya no se están multiplicando, ya se están restando. ¿Por qué? Porque se hace la operación que este signo indique.
Igualmente aquí tenemos último ejemplo en el cuarto, pues igualmente tenemos una letra Q y tenemos una letra H encerrada entre paréntesis. Pero ojito, igualmente tenemos un signo menos aquí en medio. Entonces eso quiere decir que ya no se están multiplicando, sino se están restando. Hay que notar la diferencia cuando hay o no hay un signo en medio de los paréntesis. Si no hay ningún signo, se están multiplicando. Si hay un signo, se hace la operación que el signo indique. Ahora nosotros vamos a ver cómo expresar una división. Las diferentes formas de expresar una división. Y bueno, nosotros la más conocida es el uso de la cajita divisora. Aquí nosotros tenemos en el primer ejemplo 2, nuestra cajita y el 3 encerrado. Eso quiere decir que hay una división. Bueno, y también podemos tener el segundo ejemplo, la división de una letra y un número, o al revés, como ustedes gusten. Y tenemos otro tercer ejemplo, que igualmente podríamos tener esta operación, x más 3, nuestra cajita, y todo esto que tenemos encerrado. El otro símbolo que también es muy conocido o muy utilizado, que es los dos puntitos divididos por una línea horizontal. Y también con eso nosotros queremos expresar una división. Aquí tenemos 2 que se divide en 3. Eso quiere decir que hay una división entre 2 y 3. Y bueno, también tenemos otro segundo ejemplo. La división entre letras. La letra X y la letra M también se pueden dividir. Aquí colocamos nuestro símbolo. Otro ejemplo más que tenemos, bueno, la división entre fracciones. Aquí tenemos la fracción 4/5 o 7/9. Eso ahí quiere decir que hay una división. Pues igualmente tenemos el cuarto y quinto ejemplo. Y bueno, también el quinto ejemplo puede expresarse, puede pintar complicado, pero no se preocupen ustedes por eso. Después ya, como les he dicho, vamos a ir aprendiendo cómo se hacen estas operaciones. Lo que interesa solamente es saber los símbolos que vamos a utilizar. Tenemos que el paréntesis azul se está dividiendo con el paréntesis verde. Y vamos a ver otro ejemplo más de cómo nosotros podemos expresar una división, que es utilizando una línea horizontal nada más o una diagonal. Esto quiere decir que también una división se puede representar como una fracción o usando una diagonal entre los números que se están dividiendo. Igualmente aquí tenemos unos ejemplos. Aquí tenemos el número 8, nuestra línea o nuestra línea horizontal entre 3. Vamos a tener un número arriba y un número abajo, divididos con una línea horizontal. Esto es una fracción. Si no la conocían, bueno, esto es una fracción. Después vamos a explicarlo igualmente a lo largo de nuestros cursos qué es esto. O también con el uso de la diagonal. 8 diagonal 3. Eso quiere decir que esto es una división o que estos números se están dividiendo. Aquí tenemos P, nuestra línea horizontal, y abajito tenemos Q. Eso quiere decir que es una fracción, pero también quiere decir que se están dividiendo estas letras. O también con el uso de la diagonal. P diagonal Q. Eso quiere decir que es una división. O tenemos el tercer ejemplo, una letra con un número. O igualmente con la diagonal también lo pueden ustedes utilizar. Tenemos el cuarto ejemplo, igualmente nuestro paréntesis azul con todo lo que tiene. Nuestra línea horizontal y abajito todo el paréntesis verde. Eso quiere decir igualmente que hay una división o es una fracción. Igualmente pueden utilizar en lugar de la línea horizontal una diagonal y también eso quiere decir que es una división. Esas son las formas de expresar una división. Otra forma menos conocida y menos utilizada, pero aún así quise mostrarla, que es utilizando los dos puntitos. El uso de dos puntos puede ser utilizado de igual forma para expresar una división, pero no es muy usual. Se suele utilizar en temas posteriores como proporciones y razones, que eso nosotros lo vamos a ver mucho después. Pero igualmente aquí tenemos unos ejemplos, por ejemplo 8, 2 puntitos, 4. Eso también quiere decir que es una división. O tenemos otro ejemplo, la división de una letra X, 2 puntitos y 4. O tenemos otro tercer ejemplo, igual todo nuestro paréntesis azul, 2 puntitos.
y todo el paréntesis verde. Eso quiere decir que hay una división entre estos paréntesis. O también en el cuarto ejemplo tenemos la letra M, dos puntitos, y la letra N. Eso quiere decir que estas letras se están dividiendo. Bien, así que esto ha sido el tema de formas de representar en una operación la multiplicación y división. Recuerden que pueden visitarnos en nuestras redes sociales, suscribirse, comentar y pueden descargar el apunte en la descripción del video. Así que cuídense muchísimo, pórtense bien, recuerden que aprender depende de ti.